Buenas tardes, vengo a hablarles sobre los nombres craneales y de los órganos. Mm, en la imagen A podemos ver cómo funciona el hueso lagrimal, que al igual que los otros huesos de la región, el lagrimal funciona permitiendo que se formen varias articulaciones y al mismo tiempo surcos por donde transitan los nervios y arterias necesarias para que se activen los movimientos del rostro. Tenemos en el número 17 que los huesos cigomáticos dan forma y estructura a la cara y se unen con la mandíbula y los huesos cercanos a las orejas, la frente y el cráneo. Estos huesos protegen los nervios y los vasos sanguíneos de la cara y en ellos se fijan los músculos que ayudan a mover la mandíbula. También se llama cigoma y hueso malar. Tenemos en la letra K, el hueso maxilar, que es el hueso más grande del rostro, en la parte superior de la quijada, que forma el paladar duro y parte de la órbita y de la nariz. Tenemos en el número 4 los huesos incisivos, que cumplen sus funciones dentro de la cavidad bucal, donde se forman junto con los huesos con alveolos, las articulaciones temporomandibular y los músculos de la masticación, el llamado aparato masticatorio. Tenemos en la pregunta número 2, en la número 1, tenemos el hueso frontal, que es el que se localiza en la frente y su principal función, además de dar forma a la frente, es la de proteger los lóbulos frontales del cerebro que están situados justo detrás de este hueso. Tenemos en la letra A el hueso lagrimal, como lo dije en la primera diapositiva, que pues su función es trasladar las lágrimas traídas del ojo hasta la cavidad nasal. Tenemos en el número 3 los huesos cigomáticos, que dan forma y estructura al rostro y se unen con la mandíbula y los huesos cercanos a las orejas, la frente y el cráneo. Tenemos en la letra X el hueso maxilar, que como anteriormente lo dije, es el hueso más grande del rostro en la parte superior de la quijada. Eh, Tenemos la pregunta número 3. En el alfiler amarillo tenemos la tráquea, que es una parte de su sistema, pues es una parte de nuestro sistema respiratorio. Los órganos de su del sistema respiratorio llevan aire rico en oxígeno hacia los pulmones y cuando inhalamos, el aire viaja por la nariz a través de la laringe y luego por la tráquea. Tenemos en el alfiler verde la función de la aorta, que la principal función de la aorta es trasladar la sangre oxigenada desde el corazón al resto del cuerpo. Además, la aorta ascendente, el arco aórtico y la posición torácica de la aorta descendente juntas son algunas veces denominadas como aorta torácica, debido a que éstas se limitan a la cavidad torácica. Tenemos en el alfiler morado la orejuela izquierda y la función de esta es evitar el estancamiento de la sangre en las aurículas correspondientes, ya que se están descritas internamente como fondos de saco formados por músculos pectineos cardíacos de segundo y tercer orden. Y tenemos en el alfiler rojo, tenemos el tronco brachiocefálico, que normalmente emite dos ramas terminales, que son la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Entre las anomalías más frecuentes descritas en la ramificación es la existencia de la arteria coronaria. Tenemos en la pregunta número 4, en la letra A, eh, la válvula tricúspide, que esta válvula se abre lo suficiente para que la sangre fluya a través de ella, luego se cierra impidiendo que la sangre vuelva hacia atrás. Esta válvula separa la cámara inferior derecha de la cámara superior derecha del corazón. Tenemos en el número 3 la válvula aórtica, que ayuda a mantener la sangre fluyendo en la dirección correcta a través del corazón. Tenemos en la letra X la válvula pulmonar, que es una de las cuatro válvulas que regula el flujo sanguíneo en el corazón. Esta se encuentra entre la cámara inferior derecha del corazón y la arteria pulmonar. Y tenemos en el número 7 la válvula aórtica bicúspide,
que es una válvula aórtica que solo tiene dos valvas en lugar de tres. Esta válvula regula el flujo de sangre del corazón a la aorta, y la aorta es el mayor vaso sanguíneo que lleva sangre rica en oxígeno al cuerpo. Tenemos en la pregunta 5, en la AB tenemos el ligamento supraespinoso que sirve como punto medio de la inserción para varios músculos importantes, como veremos más adelante. Estos ligamentos ayudan a limitar la flexión de la columna. Tenemos en la letra C3 los ligamentos interespinosos que ayudan a mantener una postura erecta. Son conexiones fibrosas entre las apófisis transversas, reconocibles solo en la región lumbar. Los ligamentos interespinosos son fibras que forman membranas que conectan las apófisis espinosas adyacentes. Tenemos en el 1, 2, 3 el ligamento longitudinal que posteriormente se extiende desde el axis hasta el sacro y es más delgado y débil que el anterior y ayuda a prevenir la hiperflexión de la columna vertebral y la protrusión posterior de los discos intervertebrales. Tenemos en la número 6, en el alfiler morado, el diafragma, que se localiza debajo de los pulmones y es el principal músculo de la respiración. En la inhalación, el diafragma se contrae y se allana y la cavidad torácica se amplía. Tenemos en el alfiler blanco el esófago, que es un tubo elástico que mide unas 10 pulgadas o 25 centímetros de largo. Este conduce la comida desde la parte posterior de la garganta hasta el estómago. Pero en la parte posterior de la garganta también se encuentra la tráquea que permite que el aire entre y salga de su cuerpo. Tenemos en el alfiler rojo eh, la tráquea, que es una parte pues, del sistema respiratorio. Los órganos del sistema respiratorio llevan aire rico en oxígeno hacia los pulmones. Cuando inhalamos el aire, viaja por la nariz a través de la laringe y luego por la tráquea. Tenemos en el alfiler amarillo la vena cava caudal, que esta tiene dos partes, la vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior transporta la sangre de la cabeza, el cuello, los brazos y el tórax, y la vena cava inferior que transporta la sangre de las piernas, los pies y los órganos del abdomen y la pelvis. Tenemos en el alfiler verde la vena cava craneal, que esta vena cava craneal superior transporta la sangre de la cabeza, el cuello, los brazos y el tórax. Como anteriormente lo dije. Tenemos el número 7, tenemos en el tronco pulmonar, que también es conocido como la arteria pulmonar o tronco de los pulmonares, y es la arteria por la cual la sangre pasa del ventrículo derecho a los pulmones para ser oxigenada a través de la barrera alveolo capilar en un proceso reconocido como hematosis. Eh, Tenemos en la pregunta 8 la aurícula izquierda en el alfiler azul y una de las cuatro cavidades del corazón, que es la aurícula izquierda, recibe sangre rica en oxígeno procedente de los pulmones y vacía la sangre en el ventrículo izquierdo. Tenemos en el alfiler rojo el surco coronario, que es un conjunto de venas que se unen para formar un gran vaso que recoge la sangre del miocardio. Tenemos en el alfiler amarillo la aurícula derecha, que es una de las cuatro cavidades del corazón y recibe sangre baja en oxígeno procedente del resto del cuerpo y vacía la sangre en el ventrículo derecho. Tenemos la pregunta 9, que en la letra Q tenemos el hueso grande del rostro en la parte superior de la quijada que se forma el paladar duro, como pues lo expliqué en la primera diapositiva. Tenemos en la letra X el hueso frontal, que pues es aquel que se localiza en la frente y su principal función, además de dar forma a la frente, es la de proteger los lóbulos frontales del cerebro, como también lo expliqué en la primera diapositiva. Tenemos también los huesos cigomáticos en esta, que dan forma y estructura al rostro y se unen con la mandíbula y los huesos cercanos a las orejas, la frente y el cráneo. Tenemos en el 2A el hueso temporal, que está situado en los laterales de nuestro cráneo
y cumple una función fundamental en el cuerpo humano, que es el encargado de albergar los órganos que hacen posible el proceso de audición. Tenemos en el 3A el hueso parietal, que además de, perdón, en el 2A, tenemos el hueso parietal, que además de servir como protector del sistema nervioso central y de cubrir al lóbulo parietal, es encargado de la sensibilidad. Tenemos las apófisis espinosas, que son prominencias óseas o proyecciones que surgen en la parte posterior de las láminas de las vértebras, y estas protegen el canal medular que alberga la médula espinal, que es anterior, y a ambos lados se insertan potentes músculos del tronco. Tenemos el cuerpo vertebral en la 3A, que es la parte de soporte de peso de la vértebra. El arco vertebral forma las partes laterales y posteriores del agujero vertebral. Estos agujeros vertebrales de todas las vértebras forman conjuntamente el conducto vertebral, que contiene y protege a la médula espinal. Tenemos las apófisis articulares, que son así llamadas porque sirven para la articulación de las vértebras entre sí, y son el número de 4, o sea, dos superficies o ascendentes y dos inferiores o descendentes. Tenemos en la pregunta 11 el atlas, que es la parte X, que en la letra X, que es la importancia de la vértebra atlas, radica en su principal función, que es aguantar y mantener el peso de la cabeza. Asimismo, esta vértebra actúa como capa protectora de la médula espinal e interviene en movimientos de la región cervical. Tenemos en la letra K el axis, que es la vértebra, esta vértebra, aparte de ser importante para la biomecánica de la columna cervical, también interviene en la protección de la estructura del sistema nervioso central. Asimismo, sirve como el protector de la médula espinal, y se encarga de la rotación de la zona cervical. En la pregunta 12 tenemos la carilla articular, que tiene una superficie recubierta de cartílago y alino, que establece básicamente contacto con otra superficie equivalente de otro hueso. Eh, por último, tenemos el proceso que realiza la sangre en la circulación menor. Eh, bueno, Aquí la sangre ingresa por la vena cava caudal, pasa a la vena cava craneal, llega a la aurícula derecha, luego pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho, luego pasa por la válvula pulmonar al tronco pulmonar, a los pulmones, y aquí se oxigena. Luego vuelve a los pulmones por las venas pulmonares, llegan a la aurícula izquierda y por la válvula bicúspide por el ventrículo izquierdo, y de aquí pasan por la válvula aórtica para llegar a la aorta, y de ahí se distribuye por todo el cuerpo. Gracias.